Buenas tardes. Antes de nada, en nombre de la Federación Española de Diabetes, muchísimas gracias a todas las personas que se han unido y van a seguirnos en los próximos 60 minutos en este webinar que hemos titulado Innovación en el abordaje de la diabetes tipo 1, y también agradecer a Novolab pues, apoyándonos y poder sacar adelante este seminario online, que contamos pues con dos profesionales que están hoy con nosotros y que aprovecho desde la Federación Española de Diabetes agradecerlas una vez más que hayan aceptado pues, la invitación y de estar con nosotros en este seminario. Voy a pasar a presentarlas. Por una parte está la doctora Elena García Fernández, endocrinóloga del Hospital 12 de Octubre. Bienvenida de nuevo, Elena, muchas gracias. Hola. Perfecto, por estar con nosotros. E igualmente, también muchísimas gracias y bienvenida, doctora Kusama Alcadi, que es de la Unidad de Endocrinología y Diabetes Pediátrica del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Buenas tardes. Muy bien, pues Elena va a ser la primera ponente de intervención ahora mismo, que vas a abordar concretamente el tema de la innovación en el abordaje de la diabetes tipo 1. Y bueno, pues ya estamos expectantes y bueno, pues deseando escucharte. Así que Elena, cuando quieres tienes la palabra. Adelante. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se ve? Sí, ¿no? Se ve perfectamente, Elena, sí. Vale, fenomenal. Bueno, pues en un ratito así corto voy a contar un poquito pues, las novedades en cuanto a innovación en diabetes tipo 1 en lo referente específicamente a la bomba Tandem y al Dexcom G6. A ver. Ahora, entonces, ¿cuál es...? Perdonad que es que lo veo un poco... Vale. ¿Cuál es el reto que hoy en día nos tenemos que plantear en el manejo de la diabetes tipo 1? Bueno, pues intentar no solamente mejorar la hemoglobina glicosilada, aquí vemos una hemoglobina de 9 y lo que tiene un paciente no diabético, que es entre 4 y 6, ¿verdad? Entonces, queremos bajar esa curva, pero además queremos aplanarla. No queremos que sea plana completamente, porque una persona no diabética también hace sus picos postprandiales, pero queremos que sea lo menos variable posible. Por tanto, digamos que los objetivos ahora son mucho más estrictos que antiguamente, cuando solamente nos basábamos en querer controlar, digamos, la hemoglobina glicosilada. Bien, entonces, cuanto más plana, muchísimo mejor. Cuanto menos variable, muchísimo mejor. Bueno, entonces, bueno, las tecnologías en el campo de la diabetes están fenomenal, en el campo de la diabetes y en otras, pero siempre que sean bien aplicadas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues así, digamos que el pobre burrito pues hace poco trabajo, ¿verdad? Y siempre y cuando estén bien indicadas, porque lo que le viene bien a una persona no le viene bien a otra persona con diabetes, con lo cual tenemos que individualizar. Bien, ¿y cuál es el mejor sistema para cada paciente? Esta diapositiva, como la tecnología va tan rápido, se va quedando obsoleta siempre que yo la voy poniendo, ¿no? Entonces, antiguamente, cuando no estaba financiado para los pacientes con diabetes tipo 1 los sensores, decíamos, bueno, glucemia capilar, bueno, pues está bien en caso de que, pues, por ejemplo, no tengamos riesgo, perdonad, que es que intento irme para... Vale. En caso, por ejemplo, de no tener riesgo de hipoglucemias, pero es que hoy en día riesgo de hipoglucemia pues tienen cualquier paciente con diabetes tipo 1 y tipo 2 también con insulina, y además gracias a que están financiados todos los sistemas de monitorización de glucosa, pues prácticamente la glucemia capilar se ha quedado de forma testimonial, ¿no? Para confirmar las glucemias, las glucosas intersticiales en aquellos momentos donde está indicado confirmar con glucemia capilar. La monitorización flash, bueno, pues nos permite reducir las hipoglucemias y aumentar el tiempo en rango. Entonces, esto pues prácticamente para todos los pacientes. La monitorización continua con o sin bomba de insulina, pues estaría indicado si tenemos hipoglucemias desapercibidas, en los atletas y en el embarazo. La tecnología de sensor aumentando a bomba, que se denomina SAP, que es comparada por predicción de hipoglucemia, pues si tenemos hipoglucemias severas, y ya los sistemas de asa cerrada híbrida estarían indicados pues, en pacientes con hipoglucemias severas, incluso en atletas de competición, donde es muy importante pues, un manejo muy estricto, ¿no?
Pero en cualquier caso esto es un poco en general, porque luego en particular a la hora de individualizar, bueno, se pueden producir todo tipo de combinaciones que conociendo al paciente nos hagan decidir por uno u otro sistema. Entonces lo más importante aquí es que, como todo en medicina, hay que preguntar al paciente qué es lo importante para ti y cuáles son tus objetivos, porque a lo mejor para el endocrino es importante la cifra de hemoglobina glicosilada o la variabilidad, y a lo mejor para el paciente sobre todo es las hipoglucemias o que el sistema no se note. En fin, hay que hablar con el paciente, hay que identificar y respetar las diferencias, los valores, las preferencias y las necesidades de cada persona con diabetes, que de uno a otro pueden ser completamente distintas. Y la toma de decisión debe ser conjunta, es decir, los pacientes tienen que ser escuchados, los pacientes tienen mucho que decir y en general cuando se da la información óptima de los pros y los contras de cada dispositivo y el paciente elige, en general suele elegir lo que el médico hubiera elegido, es decir, que es muy raro que la elección sea un disparate, ¿no? Con lo cual es muy importante que esta decisión se tome de forma conjunta para que luego el sistema vaya bien, ¿no? Y que nos dé los resultados que nosotros queremos. Bien, entonces voy a hablaros pues, de 3 puntos muy concretos, ¿no? En primer lugar, la monitorización continua de glucosa con Dexcom. En segundo lugar, la parada por predicción de hipoglucemia. Y en tercer lugar, los sistemas de asa cerrada híbridos. Empezamos con la monitorización continua de glucosa. Bueno, lo que teníamos hasta ahora era esto. Ustedes se miraban las glucemias capilares y tanto ustedes como nosotros cuando luego venían a la consulta veíamos pues estos valores de glucemia capilar, 90, 130, 200, ¿verdad? Bueno, y con eso teníamos que tomar un montón de decisiones al día que hoy en día, viendo lo que, o sabiendo lo que sabemos, pues bueno, parecía que estábamos un poco a ciegas, ¿verdad? Como ahora. Entonces ahora los sensores han venido pues a iluminar, digamos, la habitación. Entonces iluminamos con un foco y vemos lo que pasa. Entonces fíjense ustedes, entre las tres mediciones que teníamos antes y lo que aporta los sistemas de monitorización de glucosa, pues vemos hipoglucemias, ¿verdad? Entre cifras de glucosa aparentemente normales. Ven ustedes ahí que hay hipoglucemias o hiperglucemias entre cifras de glucosa que aparentemente son normales y que no sabríamos que existen ahí si no estuviéramos con un sistema de monitorización. Bueno, en cuanto a los sistemas de monitorización, pues tenemos 3 tipos. Los de retrospectiva, que son los que tienen los servicios de endocrinología que colocan a los pacientes un número determinado de días y luego los tienen que devolver al hospital. Entonces, bueno, sirven para un poco descargar en la consulta y ver en esos días pues cómo ha estado la glucosa. Los de la monitorización en tiempo real, que es de lo que hablamos ahora, en donde de forma continuada se van a ir volcando, digamos, los datos censados cada X minutos por el sistema de monitorización, se van volcando a un móvil o a un receptor sin que el paciente tenga que hacer nada. Y la monitorización flash, que es el freestyle libre, en el cual es necesario que el paciente pase o bien el móvil o bien el receptor por encima del sensor para descargar los datos. El Dexcom, los sensores Dexcom están dentro de este segundo tipo, que es la monitorización en tiempo real. Recientemente ha salido en nuestro mercado el Dexcom G6, anteriormente teníamos el G4 y luego el G5. Entonces el G6 está aprobado para adultos y para niños a partir de los 2 años. La duración del sensor es de 10 días y está además habilitado para funcionar como sistema integrado con la bomba de insulina y con algoritmos integrados para formar sistemas de asa cerrada híbridos. Permite además conectar con un número bastante elevado de personas que estén monitorizando a la vez nuestras glucosas, ¿no? Esto es muy útil sobre todo para niños. Y sobre todo, y lo más importante, es que no necesita calibraciones, a diferencia del resto de sensores. En cuanto al MAR, que como saben ustedes es como nosotros clasificamos los distintos sensores. Entonces, ¿qué es el MARC? El MARC es la exactitud del sensor, es decir, es la diferencia, si nosotros, saben ustedes que el sensor lo que mide es la glucosa en sangre, en lo que es en el espacio intersticial, debajo de la piel, que no es exactamente lo mismo que medimos con la glucemia capilar, que es la glucosa dentro de la sangre, de los capilares. Siempre hay un tiempo de retardo, que generalmente son 10 minutos entre una y otra. Entonces,
los sistemas serán más exactos cuanto más cercano esté, digamos, la glucosa intersticial de la glucosa capilar, que es lo que se llama MARC. Es decir, si cogemos la diferencia entre la glucosa intersticial en un momento determinado y la glucosa capilar en otro, y vamos a sumar todas esas diferencias, calculamos la diferencia entre ambas y la sumamos a lo largo de todo el día, pues nos va a dar una determinada cifra de MARC. Entonces, seremos más exactos cuanto más pequeño sea el MARC, ¿vale? Entonces, como ven ustedes aquí, pues el menos exacto es el sensor que va unido a la bomba de Medtronic 640, donde la diferencia entre la glucosa intersticial y la glucosa capilar es de un 14%, y los más exactos están hacia arriba, dentro de los cuales vemos los Dexcom. Entonces, el Dexcom G6 es igual de exacto que el Dexcom G5, un 9% de MARC, que no está nada mal, pero además añade el beneficio de que no necesita calibraciones. El Guardian 3 parece que tiene un MARC un poquito más pequeño, 8,7%, pero sin embargo necesita 2 calibraciones al día. La diferencia fundamental no solamente hay que mirarla en el MARC, sino también en cómo de exactos son estos sistemas en el rango de las hipoglucemias. Porque muchos de ustedes, si están utilizando, por ejemplo, el freestyle libre, pues verán que en el rango por debajo de 70, pues en muchas ocasiones, cuando lo confirmamos con glucemia capilar, no tenemos una hipoglucemia real. Entonces, en estos estudios se han demostrado cómo el Dexcom, comparativamente con el freestyle y con el sensor de la bomba Medtronic 670, es mucho más exacto a la hora de definir, acertar, digamos, con las hipoglucemias. En el 63% de las veces que un Dexcom dice que tiene hipoglucemias, tenemos hipoglucemias, versus a un 25% en freestyle o a un 31% cuando estamos con una bomba de 670G, con el sensor de Medtronic. No solamente es interesante el sensor porque no necesita calibraciones, porque nos da información en tiempo real, sino también porque tiene alarmas de glucosa alta, de glucosa baja inminente, lo cual añade pues, un poder importantísimo en manos del paciente porque permite actuar en tiempo real y prevenir futuras subidas, incluso futuras bajadas. Y no solo eso, sino que permite que nosotros podamos descargar y ver informes de nuestra glucosa pues en los días previos, a partir de los cuales pues tanto el personal sanitario como nosotros mismos, porque esto funciona excepcionalmente bien, especialmente si nosotros descargamos estos sistemas, los analizamos y tomamos decisiones en nuestro tratamiento. Entonces, hasta nosotros mismos podemos aprender a interpretar estas gráficas y tomar decisiones terapéuticas que en la mayor parte de los casos, por mi experiencia, son muy acertadas y mejoran el control glucémico. Bien, ya hemos acabado de hablar del Dexcom, vamos a pasar al siguiente punto, que es los sistemas de bomba con sensor, en los cuales tenemos una parada por predicción de hipoglucemia. Bueno, para el que no lo conozca, la bomba es un dispositivo en el cual pues, tenemos un vial de insulina ultra rápida que a través de un pequeño catéter, que es el tubito que conecta la bomba con el abdomen, pues se distribuye a través además de una cánula, que es pues digamos como un pincho filiforme, como de un material semejante al teflón, que se mete a nivel subcutáneo y a través de él pues vamos perfundiendo en unidades muy pequeñitas la insulina a lo largo de todo el día. Digamos que hacemos como hace un páncreas, de una manera, pues hombre, no tan buena y no tan fiable como el páncreas, pero que nos permite diseñar pues distintos patrones, ¿no? Que se van a adaptar a cada paciente. Entonces la bomba va a tener una tasa basal, ¿de acuerdo?, que estaba diseñada por nosotros, y luego cada vez que uno desayuna, come o cena, la bomba permite administrar por parte del paciente una serie de bolos de insulina. Luego, entre las comidas, entre las ingestas, si tenemos glucemias elevadas, también nos podemos poner bolos correctores. Bien, entonces lo que yo hablaba de que con la bomba podemos diseñar tasas basales individualizadas para cada paciente, según su actividad, según los requerimientos que tiene diarios, lo manifiesto, lo muestro en estas 4 imágenes de 4 pacientes míos, todos diabéticos tipo 1, todos con bomba y con distintas tasas basales. No tiene nada que ver el paciente número 1 en unidades por hora en las distintas horas que el paciente 2, que el paciente 3 o que el paciente 4. Yo siempre digo que la bomba es como un traje hecho a medida.
¿verdad? A diferencia de lo que puede ser un tratamiento con insulina subcutánea, que yo siempre pongo el ejemplo de que es un traje de Zara, ¿no? Donde tú pones una insulina basal y se mantiene, puedes subir un poquito más, un poquito menos, pero que no te permite jugar a lo largo del día con distintas tasas basales. Sin embargo, la bomba de insulina se va a ajustar a lo que tú necesites en cada momento del día. Bien, entonces, a lo largo pues, de la evolución, desde los años 60, que surgió la primera bomba, fíjense ustedes qué pedazo de bomba que llevaba una mochila el señor, ¿verdad?, en Estados Unidos, hasta la actualidad, pues han ido evolucionando las bombas, haciéndose más pequeñas, con mejorías tecnológicas, añadiendo calculadores de bolo que nos permitían que digamos que los bolos correctores y prandiales fueran muchísimo más exactos, incluso desarrollándose bombas compactas que no van unidas mediante un tubo a la piel, ¿verdad? Pero en el tema de la diabetes, aunque hemos cambiado y mejorado mucho, good is not enough, es decir, bueno no es suficiente, ¿no? Y por eso han aparecido pues, las nuevas tecnologías, entre ellas son los sistemas avanzados. ¿A qué llamamos dispositivo avanzado? Pues son dispositivos que combinan una bomba de insulina con un monitor continuo de glucosa en tiempo real, que disponen además de un algoritmo por el cual se modifica la perfusión de insulina que dispensa la bomba en función de la glucemia sensada en tiempo real. Tenemos distintas generaciones, ¿verdad? Desde la primera generación, segunda generación y tercera generación, que todavía no ha llegado. Dentro de la primera generación estarían las bombas de las que les voy a hablar ahora, que serían aquellas bombas con parada por predicción de hipoglucemia. Entonces, bueno, pues estos dispositivos avanzados es esto, es decir, lo mismo que hablaba antes, una bomba que perfunde la insulina a través de un catéter y de una cánula, pero además tiene un sensor que comunica con la bomba y a tiempo real le va a decir qué glucosa tenemos. La bomba tiene un algoritmo en función del cual y en función de la glucosa va a modificar la perfusión de insulina. En este primer tipo de bombas, que serían de primera generación y que son bombas que minimizan las hipoglucemias, es decir, la parada por predicción de hipoglucemia, tendríamos la Tandem T-Slim X2 con el algoritmo que es el Basal IQ, y este va con el DESCON G5 o con el DESCON G6. Entonces, ¿qué ha demostrado este tipo de bombas? Bueno, pues ha demostrado que reduce las hipoglucemias sin empeorar la hemoglobina glicosilada, es decir, que el beneficio es muy significativo, ¿verdad? Bien, entonces, ¿en qué consiste este algoritmo? Este algoritmo consiste en que va sensando continuamente la glucosa, y cuando predice que va a entrar en hipoglucemia en X minutos, 30 minutos, 20 minutos, lo que hace es parar el sistema. Sigue sensando y cuando ve que va subiendo la glucosa y que va a subir por encima de un determinado dintel, enciende otra vez la bomba. De esta manera prevenimos posibles hipoglucemias y prevenimos además hiperglucemias, ¿de acuerdo? Posteriores, si tardamos mucho en encender la bomba. De todo esto el paciente, si no pone alarma, no tiene por qué enterarse. De hecho, para eso es, para que el paciente no se entere. Bien, entonces voy a poner un ejemplo real de un paciente que tiene este sistema con parada por predicción de hipoglucemia. En esta página de Diasen, que es donde descargan los pacientes sus bombas y sus sensores, pues ven ustedes pues este paciente que es una descarga de un Dexcom, en el cual pues ven ustedes que tiene un tiempo en rango del 61%, con hipoglucemias un 1% y con nivel 2 de hipoglucemia, que son aquellas de menos del 54, del 0%. Pero vamos a ver por qué no tiene hipoglucemias prácticamente este paciente. Entonces, si vamos, esto sería la descarga de lo que es el AGP, ¿verdad?, que es el perfil glucémico ambulatorio de 14 días. Vamos a ir a día, ¿verdad? Entonces vamos a una gráfica de un día y entonces ven ustedes cómo a lo largo del día pues tiene unos parámetros, ¿verdad?, un perfil de glucemia o de glucosa intersticial que en realidad pues se mantiene dentro del objetivo entre 70 y 180 por consenso. ¿Y cómo lo ha conseguido? Pues vamos a poner cómo está la bomba por debajo, ¿verdad? Y entonces, como ven ustedes, esto es como está programada la bomba de insulina y esto es las unidades hora que la bomba de insulina Tandem va dispensando a lo largo del día. Por supuesto, programado. La bomba no hace otra cosa que no lo que ha puesto el endocrino que tiene que hacer. Y entonces ven ustedes pues cómo va pasando de 1,5 unidades hora, luego una unidad hora, así sucesivamente. Y cuando llega a las 2 de la tarde, que es el momento donde ven ustedes que está en la gráfica de arriba como más cercano a 70, ven ustedes cómo la bomba se para, se ve abajo, ¿verdad?, como
unas líneas verticales en rojo. Bueno, eso es que la bomba se ha parado, ha seguido sensando y cuando ve que efectivamente vuelve a subir la glucosa, vuelve a encenderse. Más adelante, a las 4 de la tarde, parece que tiene tendencia otra vez a hacer hipoglucemia, por lo tanto la bomba se para. Y en cuanto va sensando que vuelve otra vez a subir la glucosa, se enciende para evitar una hiperglucemia posterior derivada de no haber tenido insulina durante pues, un tiempo, ¿no? Y efectivamente luego por la tarde se mantiene bien. Esto es un ejemplo de una bomba comparada por predicción de hipoglucemia. El paciente no se ha enterado de estas paradas ni de que ha encendido la bomba. Bien, y luego ya, como hemos dicho que bueno no es suficiente, vamos a pasar a los sistemas de asa cerrada híbridos. Los sistemas de asa cerrada híbridos son dispositivos avanzados, ya están englobados en una segunda generación. Y es pues, lo más novedoso que tenemos hoy en día. Siguen siendo pues, dispositivos avanzados donde el sensor va comunicando la glucosa en tiempo real y lo que pasa es que el algoritmo que tiene la bomba es mucho más avanzado que el anterior y en este caso se llama Control IQ. En este caso no solamente va a parar el sistema al predecir que en X minutos vamos a entrar en hipoglucemia y lo va a encender después, sino que además va a ir modificando a tiempo real la tasa basal en función de lo que le va contando digamos el sensor. ¿Por qué se llaman híbridos? Asa cerrada es porque es una asa cerrada, sensor bomba, bomba sensor, y híbrido porque todavía precisa de que el paciente interactúe con el sistema. ¿Por qué? ¿Cómo? Poniéndose los bolos y contando raciones. Los de tercera generación, que son los que les había comentado que están pendientes, digamos, de salir en el mercado todavía, son aquellos en los que el paciente no tendría que interactuar para nada, sino que continuamente, digamos, el sistema, él solo, iría poniendo bolos y corrigiendo. Hasta el momento actual, lo mejor que tenemos es esto que les voy a contar. Bien, entonces, bueno, existen unas recomendaciones mínimas que suponen pues, un peso mínimo de 25 kilos para poder poner este sistema y unas unidades, como ven ustedes, mínimas de insulina. El objetivo de glucosa no se puede modificar por el endocrino ni por el paciente, serían 110, y la duración de la insulina activa son 5 horas y no se puede modificar. ¿Por qué? Pues porque el algoritmo está diseñado matemáticamente con estos parámetros, entonces si nosotros cambiamos estos parámetros el algoritmo no funcionaría. Entonces, ¿en qué consiste el sistema? El sistema va sensando continuamente y va modificando la tasa basal a medida que, como ven ustedes, abajo en los rectángulos verdes sería la tasa basal, cómo se va dispensando, y arriba sería la glucosa que va siendo sensada por el sensor. Entonces va subiendo y va bajando según lo que va sensando. Si, lo que hace es ir desviándose el sistema con el algoritmo, se puede desviar a partir de ¿qué? A partir de la tasa programada por nosotros. Es decir, el sistema no aprende de sí mismo como en otros, dispositivos avanzados como son los de Medtronic. No aprende, sino que él tiene programada una tasa basal y sobre esa tasa basal va subiendo o va bajando la perfusión de insulina, pero hasta un máximo. Si se separa a lo mejor de la tasa de perfusión programada estándar, el máximo que le permite el algoritmo, y aún así predice el sistema que a 30 minutos va a tener más de 180, tiene permitido el sistema la administración de un bolo automático. Solo puede administrar un bolo automático a la hora. De esto el paciente no tiene por qué enterarse, es decir, lo va haciendo tanto subir como bajar, como el bolo automático lo va haciendo sin necesidad de que el paciente interactúe con el sistema. Bien, entonces, ¿qué dice el algoritmo? Pues tenemos, digamos, 3 modos. El modo estándar, que es la mayor parte del día, donde, pues si el sistema predice que a 30 minutos efectivamente va a estar entre 112 y 160, mantiene la perfusión con el ritmo basal que tiene. Ahora bien, si el sistema predice que a 30 minutos va a bajar entre 70 y 112, disminuye lo que es la tasa basal para intentar que no llegue por debajo de 112. Bien, sin embargo, si a 30 minutos piensa que va a tener una hipoglucemia, detiene el sistema y sigue sensando de manera que lo activará cuando parezca que la glucosa va a subir. Bien, sin embargo, si tiene entre 160 y 180, incrementa, ¿vale? Para intentar pues, que no suba todavía más. Y finalmente, si está en más de 180, va a suministrar un bolo automático de corrección si la predicción a 30 minutos sigue estando por encima de 180. Vale,
Luego seguimos en el modo ejercicio. En el modo ejercicio aumenta el rango objetivo para tenerlo entre 140 y 160, que digamos previene quizás las hipoglucemias que podamos tener con el ejercicio. Y además aumenta a 80 miligramos de cilitro el valor de predicción para suspender la perfusión de la bomba. Entonces, lo que cambia en el algoritmo es la parte de abajo. Entonces, como veis, lo que hace es poner un rango objetivo un poco más alto, entre 140 y 160. Si estamos entre ambos valores a 30 minutos, mantendría el régimen igual. Si, sin embargo, vemos que a 30 minutos estamos por debajo de 140, disminuiríamos, digamos, la perfusión, y si está por debajo de 80, la detendría. Bien. ¿Qué pasa por la noche? Por la noche, digamos que el éxito del sistema viene establecido porque hace que el objetivo sea todavía más estrecho que durante el día, a diferencia de lo que pasa con otros dispositivos avanzados. Entonces, hace que esté entre 112,5 y 120. Para ello, elimina los bolos automáticos, estos horarios, para prevenir las hipoglucemias, porque ya que va a intentar el sistema pues, dejarnos muy justos, pues lo que no quiere es pasarse con estos bolos automáticos, ¿vale? Y bueno, pues con todo lo demás lo mantendría igual. Bien, entonces, ¿cómo resulta este algoritmo, verdad? Bueno, pues este algoritmo, pues tenemos ensayos clínicos que se hacen con pacientes seleccionados. Entonces, en este ensayo que se hizo, que es el ensayo, el estudio pivotal, a partir del cual es aprobado el sistema, se hace pues en pacientes que están con bomba de insulina normal, y a los de las columnas de la izquierda, se les pasa a lo que es el sistema de la parada por predicción de hipoglucemia, y en la derecha lo que se les pasa es a este sistema, digamos, de asa cerrada híbrido, ¿no? Al Control-IQ. Y entonces lo que se vea a 6 meses comparado con basal, tienen que ver ustedes la columna verde, sobre todo, que la columna verde corresponde al tiempo en rango, que saben ustedes que por consenso es el que está entre 70 y 180, y queremos que como mínimo estén ustedes al menos un 70% del tiempo en rango, ¿verdad? En la columna morada sería el tiempo alto, el tiempo en hiperglucemia, y en las columnas rojas serían el tiempo en hipoglucemia, nivel 1 entre 70 y 54 y nivel 2 por debajo de 54. Entonces, si se mide basal, es decir, cómo estaban los pacientes, y a los 6 meses con los nuevos sistemas. Entonces, ven ustedes que basalmente en ambos grupos estaban como en torno al 59-60% de tiempo en rango, con un 38% en alto y un 36% en alto. Entonces, si pasamos en 6 meses y comparamos qué pasa si ponemos un sistema de parada por predicción, que sería ahora la columna de la izquierda, y un sistema Control-IQ, que es la columna de la derecha, ven ustedes que los pacientes pasan como un 10% más, un 11% más del tiempo en rango, es decir, unos están en el 59%, mientras que con Control-IQ llegan al 71%, es decir, un 11% más, que correspondería a 2 horas y media al día más en rango, con un sistema híbrido de asa cerrada, con este sistema, y es a expensas sobre todo de pasar menos tiempo en hiperglucemia. Entonces pasamos un 10% menos de tiempo en hiperglucemia, que serían 2 horas y media más o menos, mientras que las hipoglucemias prácticamente no se modifican, es decir, es un más 10 de tiempo en rango, menos 10 de tiempo en hiperglucemia. Bien, y además, ¿cuánto tiempo está el sistema en asa cerrada? Porque lo que nos interesa es que esté el máximo posible de tiempo y que dé poco trabajo al paciente. Pues el 92% del tiempo, ¿vale? El paciente está despreocupado y el sistema está funcionando solo. Muy bien. ¿Y qué pasa a 18 meses? Pues a 18 meses, es decir, el anterior les recuerdo que eran 6 meses, pues se mantienen estos resultados. Es decir, ven ustedes que basalmente tienen 59% del tiempo en rango, mientras que enseguida alcanza a los 3 meses un 72% de tiempo en rango, y se mantiene prácticamente igual de ese tiempo en rango a expensas de un descenso del tiempo pasado en hiperglucemia hasta los 18 meses. Y abajo ven ustedes en circular cuánto tiempo estamos, el paciente o los pacientes del ensayo están en modo automático, ¿verdad? Entonces ven ustedes pues, que prácticamente más del 90% del tiempo están en modo automático. Fenomenal. ¿Y qué pasa en el mundo real? Bueno, pues si aplicamos esto a pacientes reales, es decir, si nosotros vamos a Cecilia, la que pintó el ecceomo, y le decimos, te vamos a poner una bomba, ¿qué nos va a pintar? ¿Como bien, o nos lo va a pintar como lo pintó? Bueno, pues vamos a ver qué pasa en pacientes no entrenados. Bueno, pues esto es un estudio en pacientes en vida real, realizado, pues se mantiene hasta 180 días. Entonces ven ustedes como el tiempo en rango, partimos de una basal del 64%, y como ya en los primeros 14 días, de forma muy rápida,
alcanzamos un 75% de tiempo en rango y se mantiene este tiempo en rango hasta pasado los 180 días. Y es a expensas sobre todo de una reducción del tiempo en hiperglucemia, porque como ven ustedes, el tiempo en hipoglucemia prácticamente no se modifica, con lo cual el resultado es excelente. Y les llamaría la atención sobre la gráfica de la derecha, superior derecha, donde aparece, digamos que el porcentaje de tiempo que el paciente está en modo automático, sin prestar atención al sistema. Y como ven ustedes, está en torno al 90% o casi al 100% desde los primeros 14 días hasta pasado los 180 días, lo cual es estupendo porque es lo que estamos buscando. Y entonces uno se pregunta, ¿y para quién es este tipo de sistemas, verdad? Porque a lo mejor es que, pues es que hay que ser tecnológico. Bueno, hemos visto que a Cecilia le iba muy bien, ¿no? Bueno, pues vamos a ver por grupos de edad. Entonces, por grupos de edad, ven ustedes en la primera columna niños de 2 a 6 años, en la segunda de niños de 6 a 13 años, en la tercera mayores de 14 años y en la última mayores de 65 años. Y ven ustedes que en todos los grupos pues se consiguen unos resultados de tiempo en rango excepcionales, desde luego por encima de los, bueno, o dentro de lo que nosotros estamos buscando, que es más del 70%. Quizá un poquito menos, pero como saben ustedes, pues en niños esto se suele ver entre los 6 y los 13 años, pero muy cercano, ¿verdad? Y pues llama la atención que en mayores de 65 años incluso el resultado es mejor, alcanzan un tiempo en rango del 79%, a expensas, pues sobre todo, del descenso del tiempo que pasan en hiperglucemia. ¿Y cuánto tiempo? Yo insisto siempre en esto del modo automático, están en modo automático. Ven ustedes en los distintos estudios como por los distintos grupos de edad están prácticamente todo el día, en azul oscuro es el tiempo que pasan en modo automático, es decir, que el paciente no se tiene que preocupar. Estos estudios en niños y en adolescentes los va a contar mi compañera en más detalle más adelante. Bueno, y esto está muy bien. ¿Pero qué pasa en un paciente en vida real? Bueno, pues este es un paciente mío, que estaba con un sistema con Basal IQ, comparada por predicción de hipoglucemia, no estaba muy mal, tenía un tiempo en rango del 73%, que hemos dicho que lo que buscamos es más del 70%, con un 1% de hipos nivel 1 y un 0% nivel 2, y con un 18% de hiper nivel 1 y un 8% de hiper nivel 2. ¿Cuándo se producían estas hiper? Pues si ven ustedes, este paciente tenía un fenómeno del alba muy marcado, que es el fenómeno del alba, un ascenso de la glucosa que se produce desde las 5 o 6 de la madrugada, es decir, a última hora de la madrugada, que se produce unas noches sí y otras noches no, con lo cual es muy poco predecible y es muy difícil intervenir en él, y se produce como consecuencia de pues elevaciones en el cortisol, es decir, de las propias hormonas fisiológicas del organismo, y que es muy difícil de controlar. Mi paciente, pues había noches mañanas, que se levantaba con 100 y otras mañanas se levantaba con 400. Esas mañanas se levantaba fatal y no podía ir a trabajar. Entonces se decidió, en cuanto salió esta tecnología, pasar de Basal IQ a Control IQ. El paciente tuvo que hacer un curso online muy fácil para, digamos, aprender el funcionamiento básico del algoritmo, y en el momento en que el curso se aprueba, porque es automático, es muy rápido, pues se activa el sistema sin que se hubiera hecho ningún tipo de modificación en cuanto a la programación del sistema por nuestra parte, ¿no? Y esto es lo que tenía los 7 días del Control IQ, es decir, vean ustedes cómo ha desaparecido completamente el problema que teníamos entre las 6 y las 10 de la mañana, y habíamos conseguido un tiempo en rango del 91% con un coeficiente de variación del 24%, que es la diferencia que hay de un día a otro a la misma hora. Lo que queremos es que sea muy poco distinto de un día a otro y que por tanto el coeficiente sea menos del 36%. Entonces vean ustedes que el tiempo en hiperglucemia, que se producía sobre todo a esa hora, ha bajado del 18 al 7%, con lo cual fenomenal, ¿no? Muy bien, y entonces si nosotros vemos día a día cómo va, claro, la comparación de una bomba con Control IQ y Basal IQ, pues vemos cómo con Basal IQ es en la gráfica de arriba, ven ustedes cómo es todo, pues como por tramos, todo liso, porque esto es lo que ha programado un ser humano, ¿eh? Entonces de tal hora a tal hora, tantas unidades hora, etcétera, con momentos en los que la bomba se paraba por predicción de hipoglucemia y luego se encendía. Pero sin embargo, ustedes ven abajo cómo hace realmente este sistema híbrido que va con algoritmo. Entonces ven ustedes cómo es como si lo estuviera dibujando alguien que tiembla, ¿verdad? Y esto es porque continuamente va respondiendo el sistema a la glucosa que van sensando, y entonces va subiendo, va bajando, va subiendo, va bajando, haciendo los picos que necesita el sistema. Para, lo enciende, y el paciente no tiene hipoglucemia realmente porque para la bomba. Entonces, si ven ustedes en negrita, son los bolos extra que una vez a la hora el sistema administra, como habíamos hablado, si se desvía demasiado de la tasa programada.
¿Y cuál es el resultado de esto? Pues el resultado de esto es esta glucosa intersticial, sería, ¿verdad?, de glucosa intersticial sensada. Bien, y entonces, bueno, pues sabemos que con los sistemas híbridos de asa cerrada ahora mismo, pues que tenemos en el mercado, pues el más utilizado sería el de Medtronic 670G. Entonces es muy difícil comparar, ¿verdad?, los ensayos de cuál es mejor, ¿verdad? Porque los ensayos son con distinto número de participantes, la duración es distinta, los de Medtronic eran 3 meses, este es 9 meses, tienen distintos criterios de inclusión, etcétera. Entonces es muy difícil comparar el tiempo en rango alcanzado entre los dos grupos estudiados. Entonces, lo que en este estudio intentan es, pues metiendo una serie de parámetros matemáticos, intentar comparar, ¿verdad? Y lo que describen es que lo único que pueden compararse no es tanto el tiempo en rango al que llegan con los dos sistemas estos híbridos de asa cerrada, sino más bien la diferencia, digamos, cuánto tiempo en rango se gana con cada uno de estos sistemas. Entonces, bueno, ellos concluyen que con una 670G el tiempo que alcanzaban en los ensayos ajustado por los parámetros matemáticos que establecen es de un 72%, digamos partiendo de un 66%, y entonces consideran que se gana un 5,5% de tiempo en rango. Con un control IQ, lo que ven es que este grupo de pacientes llega a un 74% de tiempo en rango, partiendo de un tiempo en rango de 60, con lo cual gana un 10%. Entonces parece que es más beneficioso en cuanto a la ganancia de tiempo en rango con respecto a la basal, el control IQ. Sin calibraciones, cosa que con las 670 y con las 780 sí que se necesita calibrar. Y bueno, pues, ¿qué pasa en vida real? A Cecilia, ¿cuál le iría mejor? Bueno, pues ven ustedes lo mismo, pues vemos que con Control IQ pasamos de un 68% a un 78%, es decir, un más 10%, con unas hipoglucemias semejantes, con lo cual es a expensas de quitar tiempo en hiperglucemia. Yo siempre cuento esto como más 10% en rango, menos 10% en hiperglucemia. Y con la 670 se pasa de un 62% a un 71%, que no está mal también en tiempo real, con las hipoglucemias iguales. ¿Y cuánto tiempo pasaban los pacientes en vida real en asa cerrada? Pues con Control IQ un 96% y con la 670 un 87%, si el estudio se quedaba solo en Estados Unidos entre un 70 y un 75%. Es decir, parece que están más tiempo en modo automático y no están interaccionando con el sistema con Control IQ. Bien, y para concluir diríamos que disponemos de una gran variedad de recursos tecnológicos para ayudarnos a conseguir los objetivos terapéuticos deseados. Para asegurar el éxito es esencial elegir el dispositivo adecuado para cada paciente, y antes de comenzar con cualquier dispositivo es imprescindible asegurar una formación óptima para el paciente, porque la educación es fundamental. Y sin más, pues les dejo con mi compañera, que va a comentarles específicamente este mismo tema, pero en pediatría. Muchas gracias. Perfecto, Elena. Muchísimas gracias por tu intervención. Y sin más, vamos a dar paso pues ahora a la ponencia de la doctora Kusama, que como muy bien comentaba Elena, va a analizar el tema del impacto de la tecnología, pero ya aplicada en diabetes en edad pediátrica. Así que Kusama, venga, adelante cuando quieras. Buenas tardes. Vamos a ver si funciona. A ver. Vale, ¿estamos? Se ve bien, ¿no? Efectivamente, sí. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, bueno, yo quería agradecer a la Federación Española de Diabetes y a Novalab el hecho de haberme invitado hoy a compartir esta presentación con ustedes acerca del impacto de las nuevas tecnologías, en mi caso, pues aplicadas a la diabetes en la edad pediátrica. A ver. Vale. Bueno, este sería el esquema de los puntos que voy a tratar a continuación, y pasando ya a la introducción. ¿Cómo evaluamos el grado de control metabólico en diabetes en la edad pediátrica? Pues bien, en las últimas décadas el manejo de la glucosa fue evaluado principalmente, como ha dicho la doctora García, con la hemoglobina glicosilada, ampliamente aceptada para evaluar el control metabólico en diabetes también en la edad pediátrica. En niños, nuestros criterios, nuestros estándares para un buen control metabólico se establecen por las guías de consenso, tanto de la ISPAD como de la Asociación Americana de Diabetes, y se establecen en valores con una hemoglobina por debajo de 7 o bien de 7,5 en aquellos pacientes que puedan presentar hipoglucemias inadvertidas.
Si bien la hemoglobina captura de manera realista el promedio del control glucémico de manera retrospectiva, es limitada para evaluar los resultados a corto plazo y las fluctuaciones de la glucosa diaria. Carece de información sobre las complicaciones agudas que tanto nos preocupan, como las hipoglucemias graves o la cetoacidosis diabética, y son causa de estrés y ansiedad, aumentan el coste del tratamiento y disminuyen la calidad de vida y el bienestar de los niños y adolescentes con diabetes y sus familias. Por otra parte, la monitorización continua de glucosa en la actualidad pues, nos ofrece una imagen de un control de glucosa mucho más completo que la hemoglobina sola. A partir de la misma podemos definir ese tiempo en rango, que ya ha comentado la doctora García. En pediatría se establecen los mismos objetivos según consenso internacional. Es el tiempo en rango dentro de objetivo de glucosa de un individuo entre 70 y 180 y es adecuado cuando está por encima del 70%. A partir del mismo podemos definir un tiempo por debajo del rango en hipoglucemia, por encima del rango en hiperglucemia y la variabilidad de la glucosa. ¿Qué nos permite todo esto? Pues bien, individualizar el control de la diabetes y hacer modificaciones de tratamiento en tiempo real. Aquí podemos ver cómo valoramos el control metabólico de uno de nuestros pacientes en la consulta. Pues podemos ver que presenta en la columna de la derecha un uso del sensor del 100% del tiempo, en la columna de la izquierda con un promedio de glucosa de 122, más menos 39 miligramos de cilitro, la hemoglobina estimada por el sensor, que es de 5,9, en la columna del centro, que presenta un tiempo del rango del 86%, con un tiempo de hiperglucemia global del 9%, un tiempo de hipoglucemia global del 5% y un coeficiente de variación del 33,8%. Como pueden ver, el control metabólico de este paciente pues es muy bueno. Las guías de la Asociación Americana de Diabetes en relación a la edad pediátrica recomiendan, siempre que sea posible, utilizar de manera conjunta los parámetros derivados de la monitorización continua de glucosa y la hemoglobina para ajustar el control glucémico de nuestros niños con diabetes. Por tanto, el uso de tecnologías aplicadas a la diabetes, tales como la monitorización continua de glucosa y la terapia con bomba de insulina, se ha relacionado con una mejoría del control metabólico, disminuyendo los niveles de hemoglobina glicosilada, como pueden ver en la gráfica de arriba, en los pacientes que usan estos dispositivos. Y no solamente eso, sino también aumentando el tiempo en rango. De hecho, el aumento del tiempo en rango se ha correlacionado con la disminución, como pueden ver en la gráfica de abajo, de las complicaciones microvasculares, tales como retinopatía, es decir, afectación ocular, o microalbuminuria, afectación renal. En estos trabajos podemos ver cómo la hemoglobina glicosilada, que ven en la gráfica, aparece reflejada en la zona de la izquierda, disminuye y el tiempo en rango aumenta en aquellos pacientes que utilizan estas tecnologías. Me refiero a la monitorización de glucosa continua combinada con la bomba de insulina, frente a los pacientes que solo están con múltiples dosis de insulina. La columna en negro serían los pacientes que tienen un tratamiento con múltiples dosis de insulina, y la barrita que muestra rayas diagonales sería aquellos que usan ambas tecnologías combinadas. Como ven, la hemoglobina glicosilada pues es mucho menor en los pacientes que usan ambas tecnologías de manera combinada. En este otro trabajo publicado en la revista JAMA, podemos ver cómo los pacientes en tratamiento con bomba de insulina, en comparación con los de múltiples dosis, presentan un menor riesgo de hipoglucemia, un menor riesgo de cetoacidosis, un mejor control de la glucemia y una disminución del riesgo de eventos cardiovasculares. Por tanto, ¿cuál es el beneficio del uso de estas tecnologías aplicadas a la diabetes, en concreto en la edad pediátrica? Bueno, pues por un lado hay una disminución de la preocupación por parte de los cuidadores, hay un aumento de la confianza en la seguridad, especialmente en el caso de niños que no pueden reconocer o expresar síntomas de hipoglucemia o hiperglucemia. Mejora la calidad del sueño. Hay una mayor confianza en los cuidadores que no sean los padres, como los profesores en el colegio, por ejemplo, especialmente cuando se usa la función de monitorización remota, cuando se está lejos de los niños. Hay una reducción en la necesidad de controlar la glucosa en sangre mediante punción digital. Hay más tiempo en el rango de glucosa objetivo y más datos para tomar decisiones sobre el manejo de la diabetes.
Este cuadro describe las distintas características de los dispositivos que actualmente hay en el mercado, tanto de monitorización a demanda o intermitente de glucosa, como continua o a tiempo real, que ya ha comentado la doctora García, no voy a entrar en detalles de nuevo, pero son también aplicables a la edad pediátrica. En este trabajo, recientemente publicado en la prestigiosa revista The Lancet, se describe el beneficio de la monitorización de glucosa a tiempo real a 6 meses, con aumento del tiempo en rango y disminución de la hemoglobina glicosilada en comparación con los sistemas de medición flash o intermitente, y nos recomienda a los clínicos considerar los dispositivos de medición continua para mejorar la salud y la calidad de vida de los pacientes con diabetes. Por tanto, bueno, uno de los dispositivos de medición de glucosa en tiempo real disponibles en el mercado actualmente y también aprobado en pediatría a partir de los 2 años, como ha comentado ya la doctora García, pues es el Descompress 6, que es un dispositivo para monitorización continua de glucosa en tiempo real que permite conocer el nivel de glucosa intersticial y la tendencia de la misma. En principio, no se precisa tampoco en pediatría hacer punciones digitales ni calibraciones, si las lecturas de glucosa no coinciden con los síntomas o las expectativas, sí que hay que confirmar el valor de glucosa en sangre. Para poder hacer uso de esta tecnología necesitamos un aplicador automático, que es un aplicador que con pulsar un botoncito inserta el sensor debajo de la piel, un sensor y un transmisor, y un dispositivo de visualización que sea pues, un dispositivo inteligente compatible con Apple o Android, con un receptor con pantalla táctil que nos muestre los datos de glucosa en tiempo real. Además, el sistema dispone de una serie de aplicaciones que en su conjunto permite ayudar a optimizar el control metabólico. En este cuadro, en este estudio realizado en pacientes portadores de Descompress 6, se refleja que en la edad pediátrica tanto la configuración de alertas fuera de objetivo, como la descarga de datos en Clarity, o cómo compartir los datos a través de la aplicación Descomshare, es muy utilizado en pacientes pediátricos y contribuye a la mejoría del control metabólico. La aplicación Descomfollow para amigos y familiares, de hecho, permite que hasta 10 personas, 10 seguidores, compartan los datos del paciente. Y es que compartir datos de glucosa con seguidores está asociado con un aumento del tiempo en rango, una disminución en la hemoglobina glicosilada, menos hipoglucemias, una mejoría en la calidad del sueño, mayor bienestar y tranquilidad y una reducción de la angustia por diabetes, que al final es un poco lo que buscamos, ¿no? Seguir con nuestra vida. En relación a las alertas, las principales usadas en la edad pediátrica pues son la de glucosa baja, hay muchas, se pueden programar muchas, pero las que usamos más frecuentemente son la de glucosa baja urgente, glucosa alta. Se puede configurar tanto el sonido como la vibración para distintas situaciones del día a día que nos interesen, ¿no? Personalizar dichas alertas, como pueden ver en los cuadros de abajo, puede tener un papel importante en la disminución del tiempo en hipo e hiperglucemia. Y así lo demuestran los siguientes trabajos en los que los sistemas predictivos de alertas mejoran el control metabólico, disminuyendo el tiempo en hiper e hipoglucemia al programar estas alertas, ¿no? Y bueno, pasando ya a la terapia con bomba de insulina en la edad pediátrica, como ya saben y como ya ha explicado perfectamente mi compañera la doctora García, las bombas de insulina son esos pequeños dispositivos que albergan ese reservorio o cartucho de insulina. La insulina del cartucho se dispensa a través de un sistema de infusión en el cual, mediante un insertador, pues, se implanta en el tejido subcutáneo y trata de imitar la función del páncreas sano, liberando automáticamente pequeñas cantidades de insulina de acción rápida de manera continua cada pocos minutos. La terapia con bombas de insulina ofrece también en pediatría múltiples beneficios clínicos sobre la terapia con múltiples inyecciones, tales como un mejor control de la hemoglobina glicosilada, un menor evento de hipoglucemia y una reducción en la variabilidad glucémica. Nos puede ayudar en la edad pediátrica a mejorar la gestión del ajuste de las dosis de insulina, en particular para las comidas y durante la noche. Por lo tanto, puede ayudar a conseguir un mejor control de la glucosa. La bomba de insulina Tandem Slim X2 puede usarse como una bomba de insulina independiente o se puede integrar con el sistema de monitorización continua de glucosa Descompress 6. Cuando se usa con monitorización continua de glucosa,
se puede programar eligiendo una de estas dos tecnologías predictivas de suministro de insulina, que ya ha comentado mi compañera y ha explicado perfectamente, la tecnología Control-IQ y la tecnología Basal-IQ. Decir específicamente que en la edad pediátrica la tecnología Control-IQ no debe de utilizarse, no está autorizada para pacientes menores de 6 años. Tampoco debe de usarse en pacientes que necesiten menos de 10 unidades de insulina por día o que pesen menos de 25 kilos. Está demostrado que estos dispositivos contribuyen a mejorar el control glucémico también en la edad pediátrica, objetivándose un incremento del tiempo en rango también en este grupo de edad. Aquí pueden ver en la columna de la izquierda los grupos de 6 a 13 años y el grupo de adolescentes de 14 a 18, donde el tiempo en rango mejora de manera importante, ¿no? Como pueden ver en este estudio realizado en pacientes adolescentes y en jóvenes, se demuestra también una disminución de las hipoglucemias con un aumento del tiempo en rango tras 6 meses de uso del sistema con tecnología Control-IQ, lo cual es fantástico, ¿no? Para estos chicos que, bueno, que usan el sistema y se olvidan de su diabetes, ¿no? Porque es el sistema el que controla la glucemia, ¿no? Y aquí les mostramos uno de nuestros pacientes de la unidad. La descarga se ha realizado a través de la aplicación Diasen, también se puede realizar a través de Typepool, en este caso hemos usado Diasen. Pueden ver en la columna de la izquierda cómo el paciente pues, tiene una monitorización continua de glucosa activa un 94% del tiempo, con un 93% del tiempo en rango entre 70 y 180, un 5% del tiempo en hiperglucemia y un 2% del tiempo en hipoglucemia. En la columna del centro pueden ver su glucemia media, 121, con la desviación estándar, más o menos 31 miligramos de decilitro, y en la columna de la derecha el porcentaje de insulina basal y de insulina en bolos que se administra al paciente. Como pueden ver, el control metabólico de este paciente es óptimo. Y de hecho, bueno, pues le ha permitido disminuir el número de funciones digitales, aparecen 3 controles capilares al día. El paciente mantiene prácticamente las 24 horas del día sus glucemias en rango objetivo entre 70 y 180 y gracias al uso de este sistema he elegido especialmente un día turbulento en el que ocurren muchas cosas, como pueden ver, pues el control metabólico es excelente y el sistema lo mantiene, permite ajustar las dosis de insulina en función de las necesidades de nuestro paciente. Y bueno, no solamente en la vida diaria podemos usar estos sistemas, sino también en el deporte. Este trabajo nos demuestra cómo el uso de Control-IQ mejoró el control glucémico y la seguridad en el tratamiento en pacientes que practicaban un deporte de invierno, cuya práctica puede suponer desajustes en el control metabólico, ¿no? Como es el esquí. Por lo tanto, pues también es óptimo, como ya explicaba la doctora García, para este tipo de pacientes, ¿no? que son deportistas y que pueden ajustar pues, y afinar y optimizar pues sus necesidades de insulina de una manera más precisa, ¿no? Y más personalizada. Y bueno, ¿cuáles son los retos para el futuro de estas nuevas tecnologías, en concreto en la edad pediátrica? Bueno, la inserción de los dispositivos no está exenta de dolor. Por otro lado, en pediatría pues nos encontramos a veces en pacientes muy pequeñitos, ¿no? de dificultades para colocar varios dispositivos en niños pequeños. Por otro lado, las alertas pueden ser disruptivas, pueden molestar en el colegio, con los amigos. Hay que programarlas bien y cuáles nos interesan, ¿no? Es mejor tener 2 alertas bien puestas que muchas y luego caer pues, en lo que está descrito, ¿no? En el síndrome de fatiga por alarmas, ¿no? Es mejor tener 2 bien puestas y actuar en consecuencia, ¿no? Por otro lado, la pérdida de señal puede derivar en lagunas de datos. Hay algunos pacientes, es verdad que con el descompenséis- que pueden presentar irritación de la piel y eso derivar en problemas de adherencia, ¿no? Me molesta, no lo quiero llevar, me lo quito el sensor, ¿no? Por otro lado, para algunas personas quizás hay demasiada información generada por varios dispositivos, especialmente sensores, y dificultad, ¿no? Para interpretarlo todo. Y por último, pues su elevado coste, ¿no? Que quizás haga que no esté al alcance de todas las familias, ¿no?
Entonces, bueno, pues para concluir, ¿qué mensajes me llevaría yo a casa? Bueno, a mí me gustaría recalcar que la monitorización de los niveles de glucosa en la edad pediátrica es esencial para un adecuado manejo de la diabetes, que la configuración de alertas y compartir datos con distintos cuidadores ayuda a optimizar el control metabólico y, por último, que los sistemas híbridos avanzados de asa cerrada son efectivos y seguros también en la edad pediátrica. Y bueno, pues hasta aquí la presentación, quedo disponible por si quisieran realizar alguna pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Kusama. Y bueno, la verdad es que tenemos 5 minutos. Por el chat no nos ha llegado ninguna pregunta, pero sí que es verdad que ya, como os había comentado, vía email sí que nos habían llegado ya alguna consulta importante y yo creo que sí que podemos tener tiempo para al menos hacer 2 de ellas. La primera que nos trasladaron, y yo creo que también engloba a bastantes de todas las que nos han ido llegando posteriormente, y está muy centrado quizás más en lo que ha expuesto Elena, y por lo tanto te la voy a dirigir esta primera a ti. Sobre todo nos trasladan como profesionales, ¿no? Como profesional de la salud y como experto en todo el tema de la tecnología de innovación en diabetes, ¿qué características o qué principales ventajas destacaría sobre todo para el paciente? Has analizado mucho, quizás sí que ya lo has comentado durante tu intervención, pero quizás para acotar y para ser directamente más clara, quizás en estos mensajes, ¿cuáles son los que tú destacarías, Elena? Las ventajas para el paciente, pues yo creo que permite un control mucho más exacto, especialmente para aquellos pacientes, por ejemplo, con fenómenos del alba, madrugadas que a lo mejor no llega a ser fenómeno del alba, pero que dices, bueno, a partir de las 2, 3 de la mañana empieza a subir, que no es claramente un fenómeno del alba porque es muy prematuro y a lo mejor es por un enlentecimiento en el vaciamiento gástrico de la cena, ¿no? Entonces, eso es muy difícil con bueno, por supuesto, con insulina subcutánea, pero también con las bombas tradicionales, incluso con las de parada por predicción de hipoglucemia al controlarlo. Entonces, ahí es que estos sistemas van fenomenal. Y luego también a veces para los fenómenos del atardecer, que son parecidos a los fenómenos del alba. Y sobre todo transmitir que es muy sencillo, es decir, que no supone, porque uno a veces piensa, como es más tecnología, esto tiene que ser mucho más difícil, esto va más difícil cada vez, y no es verdad, sino que es un curso que tienes que hacer, lo que les comentaba, online, y ya directamente el sistema va funcionando, y prueba de que no es complicado es que más del 90% del tiempo los pacientes están en modo automático, no se salen, y lo cual significa que el sistema funciona. Y el hecho de que, como ven ustedes, en cuanto se pone en marcha el algoritmo, a la semana sin hacer nada, a los 15 días en los ensayos, se ve claramente la diferencia, ¿no? Entonces yo creo que sobre todo es transmitir la palabra fácil, ¿no? Fácil. Perfecto, pues nos quedamos con eso, también lo que trasladéis mucho, ¿no? Y lo que los pacientes también nos trasladan, que nos hagan pensar lo menos posible, ¿no? Lo más sencillo. Gracias, Elena. También para ti, Kusama, nos trasladaban y además muy orientada, ¿no? Hemos preguntado cuáles son las ventajas para el paciente, pero también nos trasladan, y como es en el ámbito de la pediatría, yo creo que es muy adecuado que tú la puedas contestar. ¿Qué ventajas tienen también para el cuidador? Porque también es importante la familia, el cuidador, ¿no? En edad pediátrica, ¿qué ventajas pueden aportar también? Aunque creo que sí que lo has dado con una serie de pinceladas en tu intervención, para la persona, bueno, pues responsable en ese momento del niño con diabetes. Kusama. Bueno, sí, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que para el cuidador es fundamental el uso de estas tecnologías, sobre todo por la sensación de bienestar y de tranquilidad que aportan a las familias en el sentido de poder controlar, por ejemplo, a distancia, qué es lo que ocurre con nuestros niños cuando están en el colegio, cuando están realizando una actividad deportiva, pues tener un poco esa posibilidad, ¿no?, de compartir datos, de poder programar alarmas y de estar tranquilo en el sentido de que, bueno, pues hay un dispositivo en el que va a avisar y se va a poder tener ese dato, ¿no?, para poder actuar en el momento sobre el control glucémico, pues eso es fundamental, ¿no? Si bien yo quería recalcar en este sentido que
bueno, que para poder hacer uso de todas estas tecnologías que son fantásticas y evidentemente ya hemos visto que mejoran, ¿no?, nuestros objetivos de control glucémico, mejoran el tiempo en rango, disminuyen la hipoglucemia, disminuyen la variabilidad también en pediatría, pero no quería dejar de enfatizar un poco la importante labor de la educación en diabetes. Sin una importante educación detrás, pues haciendo un adecuado contaje de raciones de hidratos de carbono, con una familia capacitada y motivada para usar el sistema, con un equipo diabetológico multidisciplinar detrás apoyando, ¿no?, y un programa educativo estructurado, pues todo esto no sería posible, ¿no? Entonces, bueno, simplemente decir eso que me parece que también es importante, ¿no? Totalmente de acuerdo. Podemos tener una magnífica tecnología, pero es como el que va a ciegas, ¿no?, si no tiene esa formación, esa educación. Bueno, estamos ya en tiempo, pero sí que es verdad que, bueno, tenemos una última pregunta que muy rápidamente sí que me gustaría, lógicamente, trasladárosla con el tema de, bueno, que nos ocupa y que, bueno, pues está todos los días, bueno, pues en las noticias en más, el tema del COVID-19, lógicamente. El tema de las nuevas tecnologías también ha sido un elemento muy importante también en ese seguimiento, en esa monitorización. Desde vuestra perspectiva, pues me gustaría que valorarais, bueno, pues qué valor añadido pues hemos contado con esta tecnología durante esos momentos tan críticos, por decirlo de alguna manera. Elena, si quieres por tu parte. Sí, pues bueno, ha sido esencial porque, como saben ustedes, hemos tenido que estar haciendo visitas telefónicas, muchas de las cuales hubieran sido absolutamente imposibles si no hubiéramos tenido la monitorización en remoto, ¿no? Entonces, gracias a ella, pues es que se ha podido prácticamente seguir desarrollando una actividad asistencial como si no estuviera realmente la pandemia presente. Eso no significa que podamos sustituir todas las visitas, ¿verdad?, y hacerlas todas telemáticas, tampoco es así. Pero probablemente pues, cambie un poco el paradigma de la medicina y a lo mejor no es necesario que cada 3 meses les veamos en las consultas, a lo mejor con 2 veces al año presencial y 2 veces telemático, siempre y cuando estemos conectados con la monitorización de glucosa es suficiente, ¿no? Perfecto, Elena. Y tu mensaje también, Kusama, en este sentido, tu valoración, tu experiencia, Sí. ¿cómo ha sido? Yo comparto la experiencia que comenta Elena, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros también hemos podido disminuir el número de consultas presenciales, facilitando un poco también pues, a los padres que no tengan que cogerse días del trabajo, a los niños que no pierdan días de colegio. Lo hacemos igual, o sea, intentamos, a ver, también hay que ver un poquito el tipo de paciente, ¿no? Quizás aquellos pacientes que les cuesta un poquito más la tecnología o tal, pues en ese caso eso sí que viene en presencial, pero en aquellos que lo manejan perfectamente, pues hay 2 visitas en las que nos guiamos por la hemoglobina guiada estimada por el sensor, que la correlación con la capilar es bastante buena, ¿no? Y las otras 2 las hacemos presenciales, ¿no? Yo creo que eso es un poco la sensación de todos, ¿no? Y creo que está facilitando un poco el trabajo y está siendo algo positivo, ¿no?, para el seguimiento de estos niños. Magnífico, muy bien, pues daría para mucho más. La verdad es que ha sido muy interesante, pero bueno, tenemos que por tiempo ya, bueno, pues finalizar este webinar y sin más, agradecer a todas las personas que se han conectado y han seguido la intervención, desde luego a Elena, a Kusama, por estar con nosotros. Vuestras intervenciones han estado de verdad que excelentes, os lo agradecemos y sin más, despedimos este webinar y muchísimas gracias. Un saludo. Gracias a vosotros. Luego, muchas gracias.